Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 19 de agosto del año 2015. El tema internacional al que haremos referencia en nuestro análisis de este día tiene que ver con el Estado Islámico, sobre el que hemos hecho algunas referencias anteriores. Sin embargo, a partir de el mes de junio del año 2015, desde los últimos días de junio hasta el día de antier, el escenario de el terrorismo islámico ha venido sufriendo variaciones, y ahora hay un ataque sincronizado de este Estado Islámico en 3 continentes. Por un lado, Europa; por otro lado, el mundo asiático; y por el otro lado, el Magreb. Son 3 escenarios distintos en donde, sin embargo, vemos que hay una línea de estrategia que enlaza cada uno de las acciones, y esta es la de intentar generar el terror no solo en lugares con un significado político, sino en cualquier lugar donde haya presencia de turistas en particular. 37 turistas murieron en el asalto en Túnez a 2 hoteles en donde los grupos islámicos llegaron disparando sus metralletas contra los que se encontraban, creando con esto una reacción de el grupo de personas que visitan normalmente estos territorios, que cancelaron inmediatamente sus reservaciones, que cambiaron su lugar de descanso porque estaban temerosos de qué cosa podía ocurrirles si se quedaban. Túnez, por otro lado, tiene el atentado un significado de tipo político, porque de todos los territorios del Magreb que se vieron sacudidos por los movimientos populares que tiraron a los gobiernos, el único territorio en donde la caída del gobierno significó una mejora para la sociedad, porque comenzaron a convocarse a los procesos electorales, se cumplieron los reglamentos establecidos, y finalmente la decisión de la población de Túnez de darse un gobierno que mantuviera una línea laica dentro de el Magreb parecía consolidar un modelo que además no es nuevo. Túnez es un país que ha venido presentando estas características desde la segunda mitad del siglo XX, y por lo tanto no se puede considerar que es una especie de provocación en medio de una crisis de orden religioso. Es, por el contrario, una señal inequívoca de que el mundo creado en torno al Estado Islámico mantiene su tónica de radicalismo por encima de cualquier otra consideración. Los seguidores de esta vertiente islámica tomaron por asalto una empresa de gas en Lyon, Francia, y
Ahí decapitaron a una de las personas que les opuso resistencia, con lo que el eje de los ataques de los grupos terroristas, que durante un tiempo parecía haberse centrado sobre todo en el área del Medio Oriente y particularmente en torno al caso del presidente al-Assad en Siria, hoy esto de repente cambia y vemos a las células que integran el grupo islámico terrorista moverse, desplazarse con una enorme rapidez. Se produce el asalto en Susa, en Túnez, y inmediatamente se produce el asalto en Lyon, Francia, y se van a producir varios atentados en Kuwait que tienen ahí un mensaje de tipo totalmente religioso. Son chiitas. Entonces los sunitas entran en este escenario convirtiéndose en actores importantes, porque tanto en el caso de Túnez como en el de Francia como en el de Kuwait, lo primero que podemos apreciar es que los grupos que llevaron a cabo estas acciones no recibieron instrucciones de nadie para hacerlo. Es decir, no hay una red internacional con una cabeza oculta que es la que da órdenes. No, el modelo funciona en red, y en la red los nodos, que son los pequeños grupos que existen, uno en cada territorio, uno está en Francia, otro está en Kuwait, otro está en Túnez, sus dirigentes de manera autónoma y plena toman la decisión de llevar a cabo los atentados y lo hacen, y los resultados son demoledores, porque los blancos escogidos, sobre todo los que están siendo afectados en Europa, difícilmente se le hubieran ocurrido a alguno de los grupos islámicos residentes en el Medio Oriente, pues porque no conocen la estructura del mundo europeo. Al mismo tiempo que se llevaron a cabo estos atentados, se lleva a cabo un atentado en Bangkok, capital de Tailandia, y en Bangkok el objetivo fueron sobre todo los turistas que recibieron el impacto de manera directa. 19 personas murieron y 123 resultaron heridas, la mayoría turistas. ¿Qué significa esto? Que el turismo la va a pensar 2 veces o 3 antes de decidirse a ir a visitar Bangkok, porque el islamismo está marcando una señal inequívoca de que su objetivo más importante en este verano ha sido el de lograr dañar los núcleos turísticos, con resultados importantes para los terroristas. A mí me da la impresión, leyendo la información de estos temas, que los ataques contra el turismo, que originalmente fueron por casualidad, algún turista estaba cerca y le había tocado algún daño en estos atentados, mas no se buscaba a los turistas para lograr este propósito, que esta visión de los grupos terroristas cambia cuando la gente de Al Qaeda toma por asalto uno de los hoteles más elegantes
de Mumbai, y el asalto al hotel acaba en una monumental confrontación entre los terroristas y el ejército, y los terroristas se desquitan matando turistas dentro de los hoteles, que eran personas inermes, que no presentaban ningún peligro para ellos, pero que en lo que al régimen de terror significa, pues le subieron 2 rayitas al miedo de la gente que se siente amenazada por este tipo de manifestaciones. El marco internacional una vez más se ve sacudido por los grupos yihadistas, que además han boletinado una información a través de la cadena Al Jazeera, en donde están explicando que el comportamiento de sus grupos en los territorios de Nigeria, el secuestro y violación de las niñas en Nigeria, es parte de un plan por el cual pretenden aniquilar a la población no creyente. La mayoría de las niñas secuestradas son cristianas. Pretenden acabar con el cristianismo en Nigeria. El grupo Boko Haram, que es el grupo representativo, de manera totalmente abierta y sin ningún signo de remordimiento, anuncia que no solo continuarán, sino se intensificarán los secuestros y violaciones, porque están decididos a acabar con el cristianismo lo más pronto posible. Hace ya un buen número de años, la guerra de Biafra, que conmocionó tanto a la opinión pública, tenía como una referencia, creo que algunos aquí lo recordamos, a unos niños esqueléticos que eran representativos de una infancia que moría de hambre porque no había recursos en este territorio. La guerra de Biafra fue una guerra entre cristianos y musulmanes. La guerra en este caso fue declarada por un general que era católico y le declaró la guerra a los islámicos, creyendo que los países del mundo occidental le darían respaldo por representar al cristianismo en esta contienda, y fue al revés. Los países del mundo occidental apoyaron con armas y recursos a los musulmanes en contra de los cristianos, y el resultado fue no solo la caída de el gobierno cristiano en Biafra, sino el triunfo religioso de los islámicos, que a partir de ese momento comenzaron a desarrollar actividades que desbordaron las fronteras de estos territorios, llevando el mensaje de el terrorismo de corte yihadista. En el proceso de ampliación de sus escenarios de acción terrorista, los grupos islámicos están teniendo apoyos y respaldos de los gobiernos, que siguen manteniendo esta actitud que resulta totalmente ambigua, porque el gobierno, en lugar de perseguir a los terroristas,
les abre un espacio de paz y de tranquilidad como para que puedan llevar a cabo sus acciones violentas con toda comodidad sin que los gobiernos les molesten. En el caso de Nigeria es verdaderamente escandalosa la actitud del régimen. Habiendo sido secuestradas del colegio 200 chiquillas, estando unidades militares en las proximidades que pudieron haber llegado cuando menos a evitar el secuestro, el gobierno de Nigeria no dio las órdenes pertinentes y los guerrilleros pudieron cometer sus tropelías sin que los soldados que estaban relativamente cerca hubieran intervenido para nada. Después, el ejército nigeriano hizo una declaración ante los medios internacionales, ante la BBC de Londres, señalando que el ejército estaba decidido a acabar con el terrorismo. Aprovechando esta circunstancia, unas niñas que se habían escapado del lugar donde las tenían cautivas dieron a los militares nigerianos la información de cuántos eran, dónde estaban, qué armas tenían, y cuando todos esperábamos una reacción del ejército nigeriano que los aplastara, el ejército nigeriano se hizo ojo de hormiga, desapareció y los terroristas pudieron seguir adelante con sus fechorías sin que nadie les dijera absolutamente nada. En el caso de Pakistán, bueno, pues este caso yo creo que todos lo hemos leído en los medios, o lo hemos escuchado en la radio, o lo hemos visto en la televisión. En Pakistán, desde la época de las Torres Gemelas, estamos hablando del 2001, hasta nuestros días, ha habido la denuncia de algunos funcionarios de las Naciones Unidas y de los organismos de inteligencia de Inglaterra en particular, en el sentido de que el gobierno pakistaní, delante de la comunidad internacional, asume la actitud de no permitir el terrorismo, de perseguir a los grupos terroristas, pero en el orden práctico, el jefe del servicio de inteligencia de Pakistán ha sido señalado como uno de los más destacados promotores de la acción terrorista, pasando información a los integrantes de estos grupos para que puedan operar con efectividad, y de esta manera se queda una visión desconcertada ante los acontecimientos porque no hay respuesta de las autoridades. La piratería que está asolando la región del Cuerno de África se encuentra con una situación semejante. Los grandes barcos con sus contenedores pasan cerca de la costa de Somalia y ahí son asaltados por grupos de piratas que atacan a los grandes barcos en unas lanchitas pequeñitas pero extraordinariamente rápidas, y se encuentran con tripulaciones que no tienen armas, con tripulaciones que no tienen capacidad de respuesta. Cuando las pequeñas barcas de los piratas toman por asalto los barcos,
las tripulaciones se tienen que rendir porque no tienen cómo defenderse. Se ha señalado que la defensa de los barcos será hecha por una fuerza armada naval que patrulla esta zona y que responde a un botón equivalente al botón de pánico. Cuando lo aprieta el capitán del barco, la señal llega a todos los barcos que forman parte de esta flota de guerra contra los piratas islámicos. Y lo que está pasando es que llegan los barcos, pero no pueden abordar el barco tomado por los piratas porque las organizaciones internacionales no lo autorizan. Entonces lo único que hacen es atestiguar que de veras se lo robaron, pero de ahí en fuera no hacen mayor cosa. Sin embargo, esto contrasta enormemente con la actitud del gobierno hindú. El gobierno hindú de la India, sus barcos de guerra, cuando atrapan, cuando saben que un grupo de piratas tomó por asalto un barco, toman por asalto el mismo barco con su grupo de respuesta rápida y capturan a los piratas o les dan muerte en la lucha, pero no se mantienen al margen ni como meros espectadores de los acontecimientos. Los grupos de expertos a nivel internacional, dado el gravísimo costo de los seguros para viajar por estos territorios y ya la negativa de muchas de las agencias de seguros que dicen que no aseguran estos barcos porque, en primer lugar, la cantidad de mercancía que transportan significaría que la aseguradora tendría que pagar millones y millones. Entonces dicen, nosotros ya no aseguramos a nadie, y que resuelvan el problema los dirigentes de las compañías como puedan, porque nosotros no lo vamos a hacer. La acción que se ha estado llevando a cabo en esta zona de Somalia está ahora también afectando la zona de la península de la Malaca, en donde más de 150 barcos al año son asaltados por los grupos piratas que operan en esa región, junto con los que operan en las proximidades de las islas de Filipinas, en donde se concentra otro de los núcleos más radicales del Islam, que se dedica, entre otras cosas, también a la piratería y que ha logrado impactos monumentales en la navegación de esta zona, porque ellos, a diferencia de los somalíes, que lo que les interesa es capturar el barco para negociar lo que van a recibir a cambio de devolverlo. En el caso de las Filipinas y de toda esta zona que va desde la isla de Labuan, que fue durante el periodo colonial inglés hasta los primeros 20 años del siglo XX, la isla de Labuan era uno de los centros comerciales más importantes, es uno de los puertos mejor ubicados y mejor adaptados para las transacciones comerciales, tanto de transporte
de bienes de consumo de la isla hacia el exterior como del exterior hacia la isla. Hoy es uno de los centros dominados por los aparatos de espionaje de los grupos terroristas que registran la entrada y salida de los barcos y ponen a los piratas en posibilidades de capturar a estos barcos llenos de mercancías que van a engrosar las cuentas. Y es interesante las cuentas de quién, porque los terroristas, los piratas, secuestran el barco, lo cambian por dinero y se comienzan a dar vida de reyes, tienen yates, ¿no? Si ustedes ven cómo viven los piratas en la zona de Somalia o en la zona de las Filipinas, la gente vive como las personas más pobres que ustedes conozcan, en pequeñas casitas hechas de palma, con un techo igualmente de hojas de palma. No tienen ventanas, no tienen puertas, siguen cocinando en el piso, siguen comiendo con tanta deficiencia como lo han hecho antes, aunque en las semanas anteriores cobraron una cuota para soltar a uno de los barcos piratas de $6 millones. ¿Dónde acabaron esos $6 millones? ¿Dónde están acabando los millones de dólares que se están pagando por los barcos secuestrados? ¿En los bolsillos de esta gente? No. Lo que a esta gente le dan son armas, eso sí, le ponen en las manos las armas más modernas y más mortíferas que se puedan encontrar. Pero fuera de esto no les dan absolutamente nada. ¿A dónde va a parar el otro dinero? Y los investigadores que han estado siguiéndole la pista a estos grupos aseguran que la cabeza de algunas de estas instituciones se encuentra en Arabia Saudita, se encuentra en los Emiratos Árabes, en donde por un lado tenemos a los jeques que están convirtiendo las ciudades de los Emiratos en gigantescos centros turísticos que parecen salidos de un cuento, con instalaciones y con una arquitectura extraordinariamente distinta de la que tradicionalmente se utilizaba en estas zonas. Y por otro lado, dentro de estos Emiratos y dentro de Arabia Saudita hay grupos de hombres muy ricos que están apoyando con todo lo que pueden a los grupos del terrorismo internacional. Yo creo que para nadie es un misterio que la familia de Osama Bin Laden era una familia de las más ricas precisamente de Arabia Saudita, y que esto se prestó para que durante algún tiempo los periodistas amarillistas dijeran que el resultado más importante de las investigaciones que se estaban llevando a cabo sobre estos organismos del crimen era que estaban operando tres grupos en el mundo islámico. Por un lado estaban, digamos, los gobiernos islámicos,
aliados de los Estados Unidos, signatarios de toda una serie de acuerdos en las Naciones Unidas, pública y explícitamente adversarios de la piratería y el terrorismo. Este era uno de los grupos. El segundo grupo, que estaba trabado con el primero, era el grupo de los financieros, de los grupos terroristas que recibían dinero, por ejemplo, de los secuestros de barcos, y ese dinero lo manejaban para financiar la formación de células de grupos terroristas en Europa, en países asiáticos, en América, con la intención de más adelante expandir y desconcertar todavía más al mundo occidental con sus atentados. Ese era el segundo grupo. Y el tercer grupo, el de los organismos que realmente están en contra del tráfico de las drogas, están en contra del tráfico del oro, que es uno de los tráficos más importantes de esta zona, oro y piedras preciosas. Desde 1000 años antes de Cristo ya esta zona era famosa por las perlas, el oro y las joyas preciosas que hoy son manejadas en el mercado internacional a muy buenos precios. Bueno, los que están defendiendo a estas compañías, los grupos de ciudadanos musulmanes que son musulmanes pero no están de acuerdo con el terrorismo, las organizaciones en favor de una modernización de la vida en estos lugares, permitiéndole, por ejemplo, a las mujeres manejar el automóvil, a las mujeres hacerse cargo de un negocio, a las mujeres ir a la universidad. Ese tercer grupo también está ahí, y los tres grupos se mueven uno junto del otro, activándose mutuamente, pero dándose una sincronía en dos de ellos. Los gobiernos que apuntan en la línea de simpatía con el mundo islámico frente al resto de la comunidad internacional, y por otro lado los organismos que reciben dinero y lo reparten, porque una de las fuentes de abastecimiento de estos grupos, y en el caso de Pakistán se ha evidenciado en muchas ocasiones, pues son los propios aparatos de seguridad del Estado los que llevan los billetes en la mano para dárselos al terrorista y que el terrorista pueda cumplir sus funciones. Una descripción como estas le costó a el Reino Unido y a los Estados Unidos un extrañamiento del gobierno pakistaní y luego toda una serie de represalias que se han generado contra estas personas por haber dado a conocer estas interioridades del mundo del terrorismo. Pues el Estado Islámico sigue dando que hacer. Se está planteando una nueva estrategia que está provocando el alejamiento de los europeos de lo que antes eran sus naturales medios de buscar descanso, y ahora la ofensiva simultánea en 3 continentes es una pequeña muestra de lo que este terrorismo, que no obedece a una gigantesca organización de orden criminal, sino son redes
que funcionan con independencia de los jefes naturales, de las células que se van formando y que a manera de nodos van dándole a la red consistencia, son los que estudian el entorno y se lo intercambian, los que reciben dinero para hacer espionaje en los lugares en donde se van a cometer los atentados, y al mismo tiempo están recibiendo información clasificada para poder anunciar a los terroristas de qué manera realizar las acciones con mayor eficacia. Y luego están también los recursos para los centros de capacitación, en donde los grupos terroristas están entrenando a niños de 10 y 11 años para llevar a cabo las acciones de autoexplotar en medio de un mercado o en medio de una oficina o en un lugar en donde haya muchas personas, como en las mezquitas, que se han convertido en otro de los centros importantes de acción terrorista. Pues el escenario internacional es muy delicado y creo que vale la pena darle una revisada a los periódicos en las últimas semanas, porque vienen todas estas señalizaciones de relación, contubernio, complicidad o incapacidad de los gobiernos islámicos para confrontar un problema tan lacerante como el del terrorismo. Sobre la situación política de nuestro país, me parece que la selección de Manlio Fabio Beltrones como la gran figura del Partido Revolucionario Institucional es un indicio, es un primer paso en una transformación que el PRI está señalando. Quiere olvidarse de viejas fórmulas en el pasado y quiere proyectarse hacia el futuro con otras actitudes. Indiscutiblemente que el propósito es bueno y habría que alabarlo. Lo que tenemos que ver es cuándo ocurre y cómo ocurre, porque si alguien representa las viejas formas del pasado es Manlio Fabio. Manlio Fabio es una figura interesante, es un hombre inteligente, es un hombre culto, es un hombre que sabe de política, pero al mismo tiempo es un representante clásico de la vieja guardia del sistema, un hombre ligado afectuosamente al que fue jefe de los servicios de inteligencia en México, la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, y por lo tanto partidario de sistemas de línea autoritaria. No se ha distinguido por ser uno de los campeones de la apertura democrática en su partido. Sin embargo, y esto hay que reconocerlo, es un hombre con el cual se puede dialogar, es un hombre que entiende de compromisos, que entiende que la política tiene mucho que ver con sentarse con el contrincante y platicar con él. Todo esto está bien. La única duda es si cuando se habla del nuevo
modelo que el Partido Revolucionario va a manejar, no nos estarán tratando de vender al viejo modelito, nada más le dieron su chainazo, le dan por allí 2 o 3 correcciones de puntos y comas en la redacción y nos lo regresan casi íntegro, porque inmediatamente después de haber sido designado el nuevo presidente del partido, Manlio Fabio hizo una declaración que sonaba al más viejo estilo de la política mexicana. Se ha terminado la época de la sana distancia entre el presidente y el partido. Entonces, como decía Javier Solórzano en su programa, resulta que ahora pasamos de la sana distancia al somos uno mismo, como en las canciones, y entonces resulta que el partido y el presidente son lo mismo y el presidente y el partido son lo mismo. Esto era la vieja usanza en el Partido Revolucionario Institucional, era la razón por la que la opinión del presidente era automáticamente la opinión del partido. No había estas diferencias naturales en todos los países y en todos los partidos, cuando estos son democráticos, en donde, aun siendo del mismo grupo, del mismo equipo, del mismo partido, hay visiones diferentes para la solución de problemas, para el enfoque de los diálogos, para la construcción de los recursos. Todo esto presenta ese factor tan difícil de manejar, pero tan apasionante de la democracia, que es la pluralidad. En la medida en la que la pluralidad es real, pues estos fenómenos de los que hablamos se volverán signos elocuentes de que existe la democracia, y al mismo tiempo veremos que no hay autoritarismo, sino hay consulta con la comunidad. ¿Cómo lo resolverá Manlio Fabio? Habrá que esperarlo. El hombre ha venido apareciendo en las primeras páginas de todos los periódicos, se nota el intento de borrar la imagen de un PRI ineficiente. Apenas hace unas semanas con el anterior presidente del partido, y de dar la imagen de que nos vamos a un cambio de una gran profundidad. El proyecto del Partido Revolucionario Institucional está balbuceado en algunos principios de respeto a lo que la sociedad está pidiendo, el encarnar la resistencia de la sociedad a no ser informada de lo que los políticos hacen y en lo que los políticos gastan el dinero, señalando que eso se va a acabar, que vamos a vivir una época de gran transparencia, pero cuando esto lo referimos a los organismos nos damos cuenta que, salvo uno que otro, la mayoría de los organismos, de las entidades que existen en este país, operan con el criterio de no dar cuenta de sus movimientos en las inversiones, etcétera. Ustedes traten de, aquí en Puebla, de sacar la información de cuánto costaron los puentes. Traten de hacerlo, busquen, pregunten, vayan a las oficinas, y si no los reciben de mal modo, es muy probable que haya implícitamente un
más vale que te estés en paz y no estés molestando, que uno se pregunta, bueno, y así la ciudadanía va a recuperar la fe en la transparencia. Tenemos grandes problemas respecto de la transparencia, tenemos grandes problemas respecto de los mecanismos para hacer la licitación de las obras que se van a construir, etcétera. Y todo esto en principio lo vendría a resolver esta nueva visión de la política que traería el Partido Revolucionario Institucional. Habrá que verlo, habrá que manejarlo y ver para dónde apunta. Hubo elecciones en el PAN el final de semana y tal como estaba ya previsto, Anaya se levanta con el triunfo con una diferencia sustantiva. Se levanta con el triunfo, pero se levanta con la duda de muchos de los seguidores del PAN y de los no seguidores del PAN que observan la política, de las operaciones o los operativos democráticos implementados por varios gobernadores, entre otros el gobernador de Puebla, a quien se le acusa de haber manejado algo así como 20,000 votos en la entidad para que esto finalmente le diera el triunfo aplastante a Anaya sobre sus contrincantes. En el Partido Acción Nacional, después de este proceso electoral, hay dos sentimientos que son muy negativos. Uno, el sentimiento de el desencanto de muchos que se preguntan todavía, pero ¿cómo? Yo pensaba que íbamos a cambiar las cosas de fondo cuando nos encontramos con tranzas electorales que eran propias del PRI hace 30 años. ¿Cómo vamos a confiar en nuestro partido? ¿Cómo vamos a confiar en que la juventud llega con las alforjas llenas de proyectos constructivos y democratizadores, cuando estamos enfrentando en los estados, en el estado de Querétaro y en otros estados, actitudes de los gobernantes que nos alejan de ese tipo de realidades que creíamos tener al alcance de la mano? Sin embargo, si ustedes oyen a los participantes, hay una enorme confusión. La gente está en los partidos en general, pero en el PAN de manera muy singular, están adoptando una visión de totalización. O sea, todo está mal, todo está perdido, todo hay que echarlo a la basura. Y a mí me parece que por ahí van muy lejos de el camino que les puede hacer encontrar la fórmula para mejorar, primero, la integración, militancia y representatividad de su partido, y por otro lado puede crear el clima propicio a negociaciones y a alianzas que los partidos necesitan hoy más que nunca si quieren seguir vivos en medio del escenario en el que nos encontramos. Con estos acontecimientos del último proceso electoral, me parece que tiene
mucho significado un editorial publicado en el periódico Reforma el día 2 de agosto de este año 2015, titulado El efecto Rashomon, en donde se hace ver que las personas, cuando damos un testimonio de algo, lo damos desde nuestro particular punto de vista, de tal manera que personas que vieron lo mismo dan versiones diferentes de lo que allí ocurrió. Oigan ustedes los comentarios de las personas después de un accidente. Los que vieron el accidente fueron 4 y al principio todos coinciden, el señor se pasó el alto, ¿no? Y por eso pasó el choque. 15 minutos después de que comienza a haber grilla, resulta que el semáforo no estaba funcionando y el señor creyó que le tocaba pasar porque era verde. Y comienzan las versiones y las versiones. Cuando llegan los peritos y los ajustadores, ya nadie sabe exactamente qué pasó. Pero sí, todo el mundo está en contra de todo el mundo. Esta actitud es una actitud muy negativa, porque habla en primer lugar de lo difícil que nos resulta como sociedad decir la verdad, y en segundo lugar se vuelve un asunto muy delicado, porque no solamente no decimos la verdad, sino queremos que la sociedad en su conjunto siga estos mecanismos de reflexión que no son los que llevan a reconocer con claridad los problemas y por lo tanto en proponer fórmulas que puedan resultar verdaderamente efectivas. Junto con esto, se ha venido desencadenando, dice Diego Valadez, en un artículo que vale la pena leer de él, del día de ayer, dice que estamos destruyendo nuestra confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho. Y él dice, una cosa es la crítica a los errores, fallas de la institución, y otra es la campaña sistemática de desacreditación de todos y cada uno de los pilares del sistema democrático en el que vivimos. Dice que se ha generado una pendiente de la desconfianza creciente, es decir, cada vez hay más y más desconfianza, y tal como Nicholas Luhmann afirma, no se puede confiar en medio del caos. Entonces, este escenario caótico que estamos viviendo en los estados de Morelos, de Guerrero, de Michoacán, de Tamaulipas, en donde Oaxaca, en donde vemos tantas y tantas manifestaciones de violencia que generan el caos. Hay que ver nada más lo que se produce en Oaxaca cuando cierran el centro de la ciudad los de la coordinadora. Bueno, todo esto lleva a la sociedad a desconfiar totalmente del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es nuestro clavo ardiente del que estamos detenidos, porque si nosotros no somos capaces de entender que la ley y la aplicación de la ley con equidad a todos y cada uno de los ciudadanos es la mejor forma de entendimiento de la comunidad, si menospreciamos la ley y las instituciones que la defienden, si menospreciamos a las autoridades, si descalificamos el modelo en el que vivimos, la pregunta es: ¿a dónde rayos vamos a ir a parar?
y la desconfianza en las instituciones se va radicalizando de tal manera que, a diferencia de antes, hay gente que se permite hacer incluso críticas contra el propio país y su identidad, lo que ya habla de que el proceso está muy avanzado. Editoriales, artículos, comentarios sobre "me da vergüenza ser mexicano", "este país no tiene remedio", estamos en la sucursal de el infierno, y va uno oyendo los comentarios, ese menosprecio al país y a su identidad. Me parece que tiene que responderse de otra forma. Nosotros no podemos aceptar estas actitudes por un elemento político y estratégico, pero además por un elemento de identidad y de verdadero reconocimiento de quiénes somos y qué somos y lo que somos, referido al territorio en el que vivimos. Si no somos capaces de mantener esta percepción de las cosas, acabaremos siendo víctimas de quienes quieren aprovechar todas las circunstancias nacionales e internacionales para propiciar el caos, porque en el caos siempre hay y siempre aparecerá un autoritario populista que se encarame sobre la ola de la protesta y consolide o pretenda consolidar un régimen dictatorial. Pues dejamos nuestro análisis hasta ahí y continuaremos la semana próxima.